En el año 1297 de la era cristiana, una pequeña tropa de caballeros teutónicos que regresaba de una fallida campaña en Tierra Santa desapareció en las montañas de Transilvania. De los 23 guerreros con armadura, 3 sacerdotes y 14 escuderos, solo 5 llegaron a la ciudad húngara de Brasov. Lo que contaron al obispo local fue anotado por un monje cronista y enviado inmediatamente a los archivos, donde permaneció bajo el sello del silencio durante más de 700 años. El documento fue descubierto por casualidad en 1928, durante la restauración de un antiguo monasterio cerca de Cluj-Napoca. El manuscrito estaba quemado por los bordes, escrito con letra temblorosa en latín medieval, con muchas correcciones y tachaduras, como si el autor hubiera intentado varias veces encontrar las palabras para describir lo que él mismo no podía creer. Los historiadores modernos discutieron durante mucho tiempo sobre la autenticidad del documento. Algunos lo consideraban una falsificación del siglo XIX. Otros, el resultado de una alucinación colectiva provocada por los vapores de los pantanos o por el envenenamiento con ergot. Pero demasiados detalles coincidían con hechos históricos conocidos: la composición de la expedición, los nombres de los caballeros, la ruta que siguieron, y el análisis químico de la tinta y el pergamino confirmó que el manuscrito databa realmente de finales del siglo XIII. ¿Qué ocurrió en aquellas montañas? ¿Y por qué la Iglesia ocultó tan cuidadosamente esta historia? La expedición partió del puerto veneciano de Trieste en agosto de 1296. La cruzada terminó en derrota. Acre cayó y los reinos cristianos de Tierra Santa vivían sus últimos años. Los caballeros regresaron a casa por diferentes rutas, algunos por mar alrededor de Grecia, otros por tierra a través de los Balcanes. El comandante Dietrich von Grunwald eligió la ruta terrestre a través de Hungría y Polonia hasta las posesiones prusianas de la Orden. El camino era largo, pero relativamente seguro. Tierras cristianas, buenas carreteras, muchos monasterios y castillos donde se podía encontrar refugio. Avanzaban lentamente, agobiados por las heridas y el cansancio. Muchos estaban enfermos. Las fiebres contraídas en los pantanos palestinos diezmaban a la gente con la misma eficacia que las flechas sarracenas. En octubre, la tropa ya había perdido a 7 por enfermedades y a 3 por heridas que no habían sanado durante el largo viaje. Los enterraron según la costumbre cristiana, en tierra consagrada junto a los monasterios, dejando en las tumbas cruces de madera con sus nombres. Cada pérdida debilitaba al grupo, lo hacía más lento y vulnerable. A principios de noviembre llegaron a las estribaciones de los Cárpatos. El tiempo empeoró. Llovía y hacía frío. Los caminos se convirtieron en un lodazal y los caballos se hundían hasta las rodillas. Los habitantes de las aldeas miraban con recelo y temor a los extranjeros encadenados, se santiguaban y cerraban las puertas. El comandante decidió no detenerse en los valles, sino atravesar directamente el paso de montaña, lo que acortaba el camino en 5 días, y la proximidad del invierno no invitaba a hacer paradas largas. Encontraron un guía en el último pueblo antes de las montañas, un viejo cazador llamado Vlad, que afirmaba conocer todos los senderos de la zona. Era un hombre bajito y moreno, con barba canosa y ojos color ámbar, que hablaba un alemán entrecortado con un fuerte acento. Cuando el comandante le explicó la ruta, el anciano guardó silencio durante un largo rato. Luego negó con la cabeza y dijo que no se iba en esa dirección. Allí había lugares antiguos, lugares malos, donde la tierra recordaba los tiempos anteriores a los hombres. Dietrich von Grunwald no era supersticioso. 30 años de guerra en Tierra Santa le habían enseñado a no creer en cuentos. Duplicó el pago y el guía aceptó, aunque se santiguó 3 veces antes de guiar al grupo hacia las montañas. Partieron al amanecer del 23 de noviembre. El sendero subía serpenteando entre rocas cubiertas de un bosque oscuro. Los árboles eran extraños, nudosos, retorcidos,
con troncos ennegrecidos, como si alguna vez los hubiera quemado el fuego, pero habían sobrevivido y seguían creciendo con formas irregulares. Los pájaros no cantaban, ni siquiera los cuervos, compañeros habituales de cualquier ejército con la esperanza de alimentarse de carroña, estaban allí. El silencio era opresivo, solo roto por el ruido de los cascos sobre las piedras y el crujir de las sillas de montar de cuero. Hacia el mediodía habían subido a una altura considerable. Abajo se extendía un valle cubierto de niebla, y delante se alzaban los picos afilados de las montañas cubiertas de nieve. El guía detuvo al grupo junto a una gran roca en la que estaban tallados unos signos extraños, que no eran letras ni runas, sino unos símbolos espirales medio cubiertos de musgo y líquenes. El anciano dijo que era una piedra fronteriza, más allá de la cual comenzaban las tierras que su pueblo no visitaba desde tiempos antiguos. El comandante preguntó por qué. El guía respondió con una sola palabra, que sonó como dragón, pero en un idioma que ninguno de los caballeros entendió. El sacerdote padre Ulrich, un monje erudito de Colonia que conocía muchos idiomas, le pidió al anciano que repitiera la palabra. Este la pronunció más despacio, y el monje se quedó pensativo. Luego dijo que era una palabra antigua, tal vez incluso más antigua que el latín, que significaba algo ardiente, alado, que vivía en las montañas. Un dragón o una serpiente. Los caballeros se rieron. Cuentos para niños. El guía no se rió. Miró las montañas que tenía delante con una expresión como si viera allí algo que los demás no veían. Más adelante el camino se hizo aún más empinado. A los caballos les costaba avanzar. Varias veces tropezaron con las piedras resbaladizas y los escuderos tuvieron que guiarlos por las bridas. Al atardecer llegaron a una meseta entre dos picos. Era una superficie llana del tamaño de un torneo de caballeros, cubierta de hierba rala y cantos rodados. En el centro se alzaban unas ruinas, restos de unas antiguas construcciones de piedra oscura, tallada y colocada sin mortero con tal precisión que entre los bloques no cabía ni la hoja de un cuchillo. Las paredes tenían un grosor de un codo y una altura de no más de 2 metros, y no se conservaban los tejados. El padre Ulrich se acercó y comenzó a examinar las piedras. En ellas había imágenes talladas, figuras de personas inclinadas ante algo grande, alado y que escupía llamas. El monje dijo que no se trataba de construcciones cristianas, sino más bien de un templo pagano, dedicado a algún culto al fuego o al sol. Era imposible determinar su antigüedad, pero era evidente que tenía más de 1000 años. El comandante ordenó acampar en las ruinas, ya que las paredes de piedra ofrecían al menos algo de protección contra el viento, que a esa altura calaba hasta los huesos. Encendieron una hoguera en el centro del recinto, entre las piedras antiguas. Recogieron leña en el bosque, más abajo en la ladera. Las ramas retorcidas, secas y ligeras ardían con fuerza, pero con un humo acre y extraños destellos verdes en las llamas. El guía se negó a dormir dentro del círculo de piedras y se acomodó a cierta distancia, envuelto en su capa. Cuando le preguntaron qué pasaba, respondió que ese lugar no pertenecía a los humanos y que dormir allí era un mal presagio. Los caballeros ignoraron la advertencia. La primera mitad de la noche transcurrió tranquilamente. Los que estaban de guardia se turnaban junto a la hoguera, mientras los demás dormían cubiertos con capas y mantas. La temperatura bajó por debajo de 0 y se formó escarcha en las rocas. Hacia medianoche uno de los escuderos, un joven llamado Conrad, despertó al comandante y le dijo que oía ruidos extraños. Dietrich aguzó el oído. Al principio no oyó nada, solo el viento silbando entre las rocas. Luego oyó un zumbido grave que provenía de algún lugar en las profundidades de la montaña, como si en algún lugar lejano estuviera funcionando un enorme fuelle de herrero, insuflando aire en el horno.
El sonido era rítmico y se repetía a intervalos de aproximadamente 20 latidos. El comandante se levantó y cogió su espada. Despertó a los demás caballeros. Todos oían ese sonido, que se hacía cada vez más fuerte y cercano. Ahora se le sumaba un segundo sonido, un arañar, un chirriar, como si algo enorme se aferrara con sus garras a las rocas, trepando por la ladera. Los caballos se agitaron, relincharon y se debatieron en sus ataduras. El guía se puso de pie de un salto, su rostro pálido como la tiza a la luz de la hoguera. Susurró una sola palabra y el monje la tradujo. Dijo que el dragón se había despertado. Los sonidos se acercaban desde el lado sur de la meseta, desde donde la ladera de la montaña se rompía en una pared casi vertical. Los caballeros se alinearon, con las lanzas y las espadas en ristre. Los sacerdotes comenzaron a rezar. Los escuderos se apresuraban, tratando de calmar a los caballos. La hoguera ardía con fuerza, proyectando largas sombras sobre las antiguas rocas. Y entonces vieron el resplandor. Una luz naranja apareció al borde del precipicio, pulsando como las brasas en un horno. La luz se elevaba, se hacía más brillante y, con ella, aumentaba el calor. La temperatura del aire subió tan bruscamente que la escarcha de las piedras se evaporó instantáneamente, convirtiéndose en vapor. Los caballeros lo sintieron incluso a través de sus armaduras de hierro, una ola de calor que quemaba las partes expuestas de la piel. Entonces una cabeza apareció en el borde del acantilado. Lo que vieron no se ajustaba a ninguna idea que tuvieran sobre los animales. La cabeza, del tamaño de un buen caballo de batalla, estaba cubierta de escamas de color rojo oscuro que brillaban a la luz de la hoguera como cobre pulido. El hocico era alargado, con mandíbulas poderosas en las que se veían hileras de dientes del tamaño de la palma de una mano humana. Los ojos eran dos pupilas verticales sobre un fondo de iris ámbar que brillaban con luz propia. De las fosas nasales salía humo, en el que bailaban chispas. Cuando la criatura subió completamente a la meseta, sus dimensiones se hicieron evidentes. Un cuerpo de al menos 15 pasos de largo, macizo, apoyado en 4 poderosas patas con garras como hoces. A la espalda tenía las alas plegadas, correosas, con espinas óseas protuberantes en los bordes. Uno de los jóvenes caballeros gritó e intentó huir. La criatura giró la cabeza hacia él, con una velocidad increíble para alguien de su tamaño, y abrió la boca. De su garganta salió una llamarada, no de fuego normal, sino de un blanco brillante, cuya temperatura era tal que las piedras que tocaba comenzaban a agrietarse y derretirse. El caballero con armadura ardió como una antorcha, sin siquiera tener tiempo de gritar. El hierro se calentó al rojo vivo en cuestión de segundos, y la carne del interior se cocinó viva. El cuerpo cayó humeante, desprendiendo un olor a carne quemada y metal fundido. El comandante gritó la orden de mantener la formación, pero el pánico ya se había apoderado de la tropa. Los caballos se soltaron de sus ataduras y salieron corriendo hacia la oscuridad. Varios escuderos corrieron tras ellos. La criatura dio un paso adelante y la tierra tembló bajo su peso. Sus garras dejaban profundas marcas en el suelo pedregoso. Su cola, larga y flexible, con una punta ósea afilada, se movía de un lado a otro como la de un gato enfurecido. De su boca goteaba un líquido luminoso que humeaba al caer al suelo. 3 caballeros se lanzaron al ataque con sus lanzas en ristre. Fue un acto de valentía sin sentido y desesperado. Sabían que morirían, pero el honor les exigía luchar, no retroceder ante el enemigo. Las lanzas golpearon el pecho escamoso de la criatura y rebotaron como si hubieran golpeado un escudo de acero. Las escamas no se rompieron, ni siquiera se rayaron. La criatura apartó con desprecio a uno de los caballeros con su pata delantera. El golpe fue tan fuerte que el hombre, completamente armado,
Salió disparado 10 pies y se estrelló contra una pared de piedra, y se oyó el crujir de los huesos. Al segundo lo agarró con las mandíbulas y lo sacudió como un perro sacude a una rata. La armadura se rompió, las placas de hierro se rompieron bajo la presión de los dientes. El tercero intentó golpear con la espada, pero la criatura lo pisoteó con la pata delantera, aplastándolo contra el suelo como a un insecto. El padre Ulrich permanecía de pie, con un crucifijo en las manos levantadas, y gritaba oraciones de exorcismo. Su voz temblaba, pero las palabras sonaban claras, en latín, invocando a Cristo y a todos los santos para expulsar al demonio. La criatura volvió la cabeza hacia él y emitió un sonido, un rugido grave que no se percibía con los oídos, sino con todo el cuerpo, resonando en el pecho. No era el rugido de una bestia, era algo diferente, casi como una voz, casi como el habla, pero en un idioma compuesto por sonidos que el aparato fonador humano no podía reproducir. El monje continuó con su oración. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como si lo estuviera estudiando, y luego respiró hondo, profundamente, durante un largo rato, hinchando el pecho, y entre las escamas apareció un resplandor rojo, como en las rendijas de una caldera. El padre Ulrich comprendió lo que iba a suceder y gritó a los demás que huyeran. Las llamas brotaron en un torrente y envolvieron al monje de pies a cabeza. Ardió durante unos segundos, retorciéndose, luego cayó, y el fuego siguió devorando su cuerpo hasta que solo quedó un esqueleto carbonizado y ennegrecido, humeando sobre las piedras. El comandante y los 4 caballeros supervivientes se retiraron hacia el extremo norte de la meseta. La criatura no se apresuró a perseguirlos. Se movía metódicamente por el campamento, volteando piedras con el hocico y olfateando algo. Encontró provisiones, sacos de grano, carne seca, frutos secos. Las rompió con sus garras y comenzó a devorar el contenido, cogiendo la comida a puñados. Al observarlo más de cerca, se hizo evidente que no era solo un depredador. Comía todo lo que encontraba, incluyendo bolsas de cuero, barriles de madera e incluso cazuelas de metal, que rompía con sus poderosas mandíbulas. Mientras la criatura estaba ocupada, los hombres se arrastraron hacia la oscuridad detrás de las ruinas de piedra. El guía ya estaba allí, pegado a la roca, temblando por todo el cuerpo. Los caballeros le preguntaron qué era eso y si había alguna forma de matarlo. El anciano respondió que su pueblo conocía a estas criaturas desde tiempos antiguos. Vivían en lo profundo de las montañas, en cuevas donde brotaban aguas termales y fluía la sangre ardiente de la tierra. Duermen durante años, décadas, pero se despiertan cuando huelen la comida. El hierro no les afecta, el fuego no les quema, las oraciones no surten efecto. La única salvación es huir, salir de su territorio y rezar para que no les sigan. Pero no había a dónde huir. El sendero que bajaba pasaba junto a la criatura. Dar un rodeo significaba descender por acantilados escarpados en la oscuridad, lo que equivalía a un suicidio. El comandante decidió esperar hasta el amanecer, con la esperanza de que la criatura se saciara y se marchara. Pasaron el resto de la noche pegados a las rocas, escuchando los sonidos del festín, el crujir de los huesos rotos, el desgarro de la tela, el metal. La criatura encontró los cadáveres de los caballeros muertos y se los comió junto con las armaduras, mordiendo el hierro como si fuera cáscara de nuez. Al amanecer, los sonidos cesaron. Los caballeros se asomaron con cautela desde su escondite. La meseta estaba devastada, la hoguera pisoteada, todas las provisiones destruidas. De los caballos y los hombres solo quedaban fragmentos esparcidos. La criatura había desaparecido. Nadie vio a dónde se había ido, si había bajado por el acantilado o si había volado con sus alas en la oscuridad. De las 40 personas que habían acampado la noche anterior, solo quedaban 5 caballeros, incluido el comandante y el guía.
Quedaban pocas armas, 3 espadas y 2 dagas. Las armaduras de todos estaban dañadas y 2 habían perdido sus yelmos. No quedaba nada de comida. Tampoco había agua. Las cantimploras estaban aplastadas o derretidas. Pero lo más importante era que estaban vivos y podían moverse. Bajaron de las montañas durante 3 días. Caminaban con cuidado, atentos a cualquier ruido. 2 veces oyeron ese mismo rugido que provenía de las profundidades y se quedaron quietos, esperando la aparición del resplandor de fuego. Pero la criatura no apareció. Quizás se había saciado. Quizás había perdido interés en ellos. O tal vez simplemente observaba cómo se alejaban de su territorio y se sentía satisfecho con eso. Al 4.º día llegaron a una aldea en el valle. Los lugareños los vieron, exhaustos, con la ropa rasgada y las armaduras dañadas, sin caballos ni equipaje, y al principio los tomaron por bandidos. Pero el guía les explicó quiénes eran, y el anciano del pueblo les proporcionó alojamiento, comida y agua. Los caballeros pasaron allí 2 días, descansando y curando sus heridas. Al 3.er día partieron hacia Brasov, que se encontraba a 5 días de camino hacia el este. En Brasov, el comandante Dietrich von Grunwald solicitó inmediatamente una reunión con el obispo. Este los recibió en su residencia y escuchó su historia. El rostro del obispo permaneció impasible, pero por la forma en que apretaba los reposabrazos de su sillón, se notaba que la historia le había impresionado. Cuando el comandante terminó, el obispo hizo una sola pregunta: si alguien más, aparte de ellos, había visto a esa criatura. El caballero respondió que solo ellos y el guía. El obispo asintió y dijo que estaba bien. A continuación, pronunció unas palabras que el comandante recordaría durante el resto de su vida. El obispo dijo que la iglesia sabía de la existencia de tales criaturas en lugares remotos, que eran vestigios de los tiempos anteriores al diluvio, cuando el mundo era diferente, y en él habitaban los monstruos descritos en el libro de Job, el Leviatán y el Behemoth, que el Señor había dejado a algunos de ellos como castigo a la humanidad por su orgullo y sus pecados, que se habían realizado repetidos intentos de exterminar a estas criaturas, pero siempre habían fracasado. Eran demasiado fuertes, demasiado protegidas, demasiado peligrosas. La única decisión sensata era evitar sus lugares de residencia y guardar silencio sobre su existencia para no sembrar el pánico entre los creyentes. El obispo ofreció a los caballeros una elección. Podían contarle lo sucedido a quien quisieran, pero la iglesia los declararía mentirosos, víctimas de un engaño demoníaco o simplemente locos. Su reputación quedaría destruida y la orden los rechazaría como una vergüenza para la hermandad. O podían hacer un juramento de silencio, recibir una compensación económica por las pérdidas y continuar con su servicio, sabiendo que habían cumplido con su deber al sobrevivir en una situación imposible. Los 5 eligieron la segunda opción. El juramento se hizo sobre la Biblia, en presencia del obispo y 2 testigos del alto clero. La formulación era sencilla: no contar nunca y a nadie lo que habían visto en los Cárpatos en noviembre del año de nuestro Señor, 1296. El incumplimiento del juramento se castigaba con la excomunión y la maldición eterna. Los 5 firmaron el documento con sus nombres, pero uno de ellos, un hermano caballero llamado Gerhard von Tannenberg, rompió el juramento muchos años después. En el año 1321, ya anciano, en su lecho de muerte, llamó a un monje cronista y le dictó toda la historia, de principio a fin. Dijo que no podía morir llevándose ese secreto a la tumba, que la gente debía saber que hay lugares en este mundo a los que es mejor no ir, que hay criaturas a las que es mejor no molestar. El monje lo anotó todo literalmente,
Lo selló y escondió el manuscrito en el archivo del monasterio, donde permaneció durante 600 años. Los científicos modernos que estudiaron el documento tras su descubrimiento en 1928 plantearon diversas teorías. Algunos creían que los caballeros se habían topado con actividad volcánica y habían confundido las erupciones de lava con una criatura que escupía fuego. Otros sugirieron que se trataba de una intoxicación por hongos alucinógenos o gases procedentes de grietas en las rocas. Otros admitieron la posibilidad de un encuentro con una especie desconocida de reptil de gran tamaño, tal vez una población relictual de dinosaurios que de alguna manera había sobrevivido en zonas montañosas aisladas. Pero ninguno de estos científicos podía explicar algunos detalles. La temperatura del fuego, capaz de fundir la piedra y el hierro, el tamaño y el peso de la criatura, que podía aplastar a un hombre con armadura con una sola pata, la capacidad de morder el metal como si fueran nueces, y lo más importante, nadie podía explicar por qué los 5 caballeros supervivientes que prestaron declaración de forma independiente en diferentes momentos y lugares describían a la criatura de forma absolutamente idéntica, hasta en los más mínimos detalles. El gobierno rumano envió una expedición a la zona indicada de los Cárpatos en 1932. Un grupo de 8 personas, 2 zoólogos, un geólogo, un arqueólogo y 4 guías, subió a las montañas siguiendo la ruta descrita en el documento medieval. Encontraron una meseta entre 2 picos, donde descubrieron las ruinas de un antiguo templo con imágenes de criaturas aladas talladas en las piedras. Fotografiaron todo, tomaron medidas y recogieron muestras de piedra. Pero el hallazgo más importante lo descubrieron por casualidad. Uno de los guías, al alejarse para hacer sus necesidades, se topó con una grieta en la roca, oculta por matorrales espinosos. La grieta era ancha, de unos 3 metros de diámetro, y se adentraba en la montaña en ángulo agudo hacia abajo. De ella salía aire cálido con olor a azufre y algo más que el guía no supo describir, pero que le hizo palidecer y retroceder. El arqueólogo descendió a la grieta con una cuerda y una linterna. Avanzó unos 20 metros hasta llegar a una bifurcación. El túnel se dividía en 3 ramificaciones, cada una de las cuales se adentraba en la oscuridad. Las paredes del túnel eran lisas, pulidas, como si algo las frotara regularmente, raspando las protuberancias. En el suelo se veían surcos, profundas rayas paralelas en la piedra, claramente dejadas por algo duro y afilado. El arqueólogo las fotografió y midió la distancia entre los surcos, unos 30 centímetros. La anchura de cada surco era de 5 centímetros. La profundidad de hasta 3 centímetros en los puntos más profundos. Algo muy pesado y con garras muy afiladas pasaba por allí con regularidad. Cuando volvió y mostró las fotos al resto, el geólogo las estudió y dijo que los arañazos eran recientes, según los criterios geológicos. Probablemente no tenían más de unas décadas, como mucho un siglo. Para comparar, mostró los arañazos en las piedras de un antiguo templo. Estaban desgastados, suavizados por el tiempo, con una antigüedad evidente de más de 1000 años. En cambio, los arañazos del túnel eran nítidos y precisos. Algo había utilizado ese túnel recientemente. La expedición decidió no descender más profundamente. Fotografiaron la entrada del túnel, filmaron los alrededores, recogieron muestras y descendieron al valle. El informe se presentó a la Real Academia de Ciencias de Bucarest. La recomendación fue inequívoca: declarar la zona como área restringida, prohibir el acceso a turistas y cazadores e instalar señales de advertencia. La razón oficial era el peligro de desprendimientos de rocas y emisiones de gases volcánicos. Pero la razón no oficial era otra. En la parte confidencial del informe, que no se desclasificó hasta el año 2001, el arqueólogo escribió lo siguiente: mientras se encontraba en el túnel, oyó un sonido que provenía de las profundidades,
un zumbido grave y rítmico, similar a la respiración. La frecuencia era de aproximadamente 12 ciclos por minuto, como la de un animal muy grande en estado de reposo. El sonido era tan profundo que se sentía no solo con los oídos, sino también con los huesos, y resonaba en el pecho. Y además sentía calor. El aire del túnel era cálido, a 25 grados, mientras que fuera la temperatura se mantenía en torno a los 5 grados. La fuente de calor se encontraba en algún lugar en las profundidades y lo irradiaba constantemente. Las autoridades rumanas siguieron la recomendación. La zona se cerró al público en 1934. Durante la Segunda Guerra Mundial, allí se instaló un puesto de observación militar. Los alemanes controlaban los pasos de montaña por temor a las guerrillas. Después de la guerra, bajo el régimen comunista, la zona fue declarada de importancia estratégica y se estableció un régimen de control especial, oficialmente para proteger el ecosistema único de los bosques de alta montaña, extraoficialmente, porque en los archivos de la NKVD se guardaban documentos sobre extrañas desapariciones de geólogos soviéticos que trabajaban en esa zona en los años 40. En 1948, un grupo de 6 geólogos subió a las montañas para explorar yacimientos de metales raros. 3 semanas después, solo regresó uno, un joven ingeniero llamado Víctor, en estado de agotamiento extremo y shock. Lo encontraron unos pastores locales a 15 kilómetros del campamento base, vagando por la carretera, descalzo, con la ropa rasgada y quemaduras en las manos y la cara. Víctor pasó 2 semanas en el hospital, la mayor parte del tiempo delirando, gritando algo sobre fuego del cielo y alas. Cuando recuperó el sentido, se negó a decir nada sobre la suerte de los demás miembros de la expedición, solo repetía que estaban muertos, todos muertos, y que no volvería allí por nada del mundo. El equipo de búsqueda encontró el campamento base destruido, las tiendas quemadas, el equipo derretido y restos del incendio en los árboles en un radio de 50 metros. Pero no se trataba de un incendio forestal normal. Los árboles estaban quemados en un radio muy concreto, como si el origen del fuego se hubiera encontrado en el centro y hubiera quemado el territorio de forma selectiva. De los 5 miembros de la expedición solo se encontraron fragmentos, huesos carbonizados, objetos metálicos fundidos y restos de ropa. La temperatura del incendio se estimó en 1500 grados centígrados, lo que es imposible para una hoguera de leña normal. La versión del impacto de un rayo no explicaba la naturaleza de los daños. La versión de una bomba aérea lanzada fue descartada, ya que no había maniobras militares en esa zona. El único superviviente, el ingeniero Víctor, se suicidó un año después de los hechos, tirándose desde un puente en Bucarest. Antes de morir, contó la historia a su amigo, un médico psiquiatra que intentaba ayudarle a superar el trastorno postraumático. El médico anotó la historia en su diario, que fue encontrado tras su muerte en 1987. Según Víctor, el grupo acampó en la misma meseta, donde murió una tropa de caballeros teutónicos en el siglo XIII. No sabían nada de esta historia, ya que el documento aún no se había publicado ampliamente. Simplemente eligieron un lugar cómodo con una superficie plana y restos de algunas construcciones antiguas. Las 2 primeras semanas trabajaron tranquilamente. Tomaron muestras de rocas, elaboraron mapas geológicos y realizaron mediciones. Entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero desaparecieron las herramientas, el martillo pico y la perforadora. Los dejaron al borde del campamento por la noche y por la mañana ya no estaban. Decidieron que los habían robado los lugareños, aunque el pueblo más cercano estaba a 2 días de camino. Luego desapareció la comida. 3 días de raciones, selladas en contenedores herméticos. El ladrón no dejó rastro, como si las provisiones se hubieran evaporado. Los geólogos establecieron turnos de guardia nocturnos.
La cuarta noche, el compañero de guardia despertó a los demás y dijo que oía ruidos bajo tierra. Todos escucharon y, efectivamente, desde algún lugar debajo se oía un zumbido sordo, como el de un enorme motor. Decidieron que se trataba de aguas subterráneas o actividad geotérmica, ya que en esa zona hay muchas fuentes termales. Pero el sonido no cesó en toda la noche y por la mañana se hizo más fuerte. Además, la tierra bajo las tiendas estaba caliente, aunque la temperatura exterior había bajado a 0 grados. A la noche siguiente, cuando oscureció, uno de los geólogos vio un resplandor en la grieta del extremo sur de la meseta, la misma que descubrió la expedición rumana en los años 30. Un destello rojizo que pulsaba al ritmo de ese rugido subterráneo. Víctor se ofreció a bajar a comprobarlo. Joven, curioso, nada supersticioso. Cogió una linterna y una cuerda y bajó a la grieta. Avanzó unos 30 metros hasta que sintió que el aire se volvía demasiado caliente para respirar. El resplandor provenía de uno de los túneles laterales y de allí salía vapor caliente con olor a azufre. Víctor no siguió adelante. Regresó al campamento y se lo contó a los demás. El jefe del grupo, un geólogo experimentado, supuso que se trataba de una zona volcánica activa y ordenó levantar el campamento por la mañana, ya que era peligroso permanecer en ese lugar. Pero por la noche ocurrió algo que lo cambió todo. Hacia las 3 de la madrugada, todos se despertaron con un ruido. No un zumbido como antes, sino un rugido. Un rugido potente y vibrante que hacía temblar las piedras y resonar en los oídos. Víctor salió corriendo de la tienda y lo vio. La criatura se levantaba de la grieta, enorme, cubierta de escamas que reflejaban la luz de la hoguera como metal fundido. Era exactamente como la describían los caballeros medievales. 4 patas, cola larga, alas plegadas, cabeza del tamaño de un coche. Sus ojos brillaban con una luz roja desde dentro y le salía humo por las fosas nasales. Los geólogos se quedaron paralizados por el horror. La criatura no tenía prisa. Rodeó lentamente el campamento, olfateando las tiendas, las provisiones y el equipo. Luego agarró una de las mochilas y la rasgó con sus garras, derramando su contenido en el suelo. Empezó a comer todo lo que encontraba. Conservas con sus latas, pan, manteca, incluso calcetines y toallas. Comía metódicamente, con cuidado, como si llevara mucho tiempo sin comer. Uno de los geólogos intentó huir. La criatura notó el movimiento, giró la cabeza y exhaló. No era una llama, solo aire caliente, pero la temperatura era tal que el hombre gritó y se agarró la cara. La piel de su cara se cubrió de ampollas en cuestión de segundos. Cayó al suelo, retorciéndose de dolor. La criatura se acercó, pisó con su pata y todos oyeron el crujir de los huesos. Los otros 4 huyeron en diferentes direcciones. Víctor corrió cuesta abajo sin distinguir el camino, cayéndose, levantándose y continuando la carrera. Detrás se oían gritos, luego una luz, un destello brillante que iluminó todo a su alrededor como si fuera de día, y una ola de calor que le quemó la espalda incluso a través de la ropa. Víctor se volvió por un segundo y vio el campamento en llamas. Las llamas blancas se elevaban decenas de metros. Las tiendas se convirtieron instantáneamente en cenizas. Y en el centro de ese infierno, una silueta oscura con las alas extendidas, escupiendo fuego en todas direcciones. Víctor corrió toda la noche hasta que se quedó sin fuerzas. Tardó 2 días en llegar al pueblo, alimentándose de raíces y agua de arroyo. Los lugareños le dieron de comer, le proporcionaron ropa y le acompañaron hasta la carretera más cercana. No les contó nada, solo les pidió que no fueran a las montañas, que eran peligrosas. Los ancianos asintieron con la cabeza. Ellos ya lo sabían, sus abuelos y bisabuelos lo sabían. No se va a esas montañas. Allí viven dragones.
Las autoridades soviéticas clasificaron el incidente y cerraron la zona al público. Tras la desintegración de la URSS en 1992, el control se relajó y los turistas, los aventureros y los amantes de los deportes extremos comenzaron a acudir a las montañas. La mayoría regresaba con las impresiones habituales: hermosas vistas, aire puro, ningún dragón. Pero algunos desaparecían. Entre 1995 y 2020, 37 personas desaparecieron en esa zona de los Cárpatos. A algunas las encontraron, o más bien, encontraron sus restos, carbonizados e irreconocibles. La mayoría desapareció sin dejar rastro. Las autoridades rumanas volvieron a cerrar el territorio en 2007, ahora con el pretexto de crear un parque nacional. Instalaron cámaras de vigilancia, patrullan el perímetro y multan a los infractores, oficialmente para proteger la naturaleza salvaje, extraoficialmente porque las cámaras registran fenómenos extraños, anomalías térmicas en la zona de la grieta, picos de temperatura de hasta 200 grados sin fuente visible, anomalías sonoras, oscilaciones de baja frecuencia registradas por sismógrafos, pero que no corresponden a terremotos, anomalías visuales. Las cámaras infrarrojas han registrado en varias ocasiones un gran objeto en movimiento que emite calor, de unos 15 metros de largo. El objeto aparecía por la noche, se desplazaba en un radio de 1 kilómetro desde la grieta y luego desaparecía, probablemente volviendo bajo tierra. Los datos son confidenciales, pero se producen filtraciones. En 2015, un grupo de entusiastas criptozoólogos entró ilegalmente en la zona restringida con cámaras y drones. Querían grabar pruebas de la existencia de dragones. Regresaron 3 días después, pálidos, asustados y sin ningún material grabado. Las tarjetas de memoria de las cámaras estaban vacías, borradas, como si hubieran sido expuestas a un fuerte pulso electromagnético o a altas temperaturas. Uno de los participantes, un chico de 25 años, pasó un mes en una clínica psiquiátrica, repitiendo que había visto unos ojos enormes y brillantes que lo miraban desde la oscuridad de la cueva, que sentía el calor que emanaba de algo grande, que respiraba en las profundidades, que oía una voz, ni humana ni animal, sino algo intermedio, que pronunciaba palabras en un idioma que no entendía, pero que percibía como una amenaza, una advertencia, una orden de marcharse y no volver jamás. La ciencia moderna no reconoce la existencia de los dragones. Es lógico, no hay cadáveres, no hay esqueletos, no hay pruebas concluyentes. Los testimonios de los testigos se descartan como alucinaciones, pánico o interpretaciones erróneas de fenómenos naturales. Las grabaciones de vídeo se consideran falsificaciones. Las huellas y arañazos en las cuevas se explican por la erosión y el movimiento de los glaciares. Las anomalías de temperatura por la actividad geotérmica. Las desapariciones de personas por accidentes en las montañas, donde hay muchos precipicios, grietas y zonas peligrosas. Pero hay detalles que no encajan en las explicaciones oficiales. ¿Por qué todos los testigos, desde los caballeros medievales hasta los turistas modernos, describen al ser de la misma manera? ¿Por qué los antiguos templos de esos lugares están decorados con imágenes de seres alados que escupen fuego? ¿Por qué la población local ha evitado durante siglos determinadas zonas de las montañas, transmitiendo advertencias de generación en generación? ¿Por qué las autoridades rumanas cierran con tanta insistencia el acceso a una zona concreta del territorio, aunque allí no haya objetos estratégicos ni minerales valiosos? Y la pregunta principal: ¿qué hay en las profundidades de esas cuevas, en los túneles que se adentran kilómetros hacia abajo, donde la temperatura alcanza de forma natural cientos de grados, donde brotan aguas termales y resuma azufre? ¿Qué puede vivir en tales condiciones, alimentándose de materia orgánica y metal, exhalando fuego,
con el tamaño de un camión y la inteligencia suficiente para distinguir entre una amenaza y la comida, que duerme allí durante décadas, despertando solo cuando tiene hambre o se siente perturbado. El manuscrito del siglo XIII termina con las palabras del hermano Gerhard von Tannenberg, que dictó antes de morir. Dijo que contaba esta historia no para que la gente creyera en los dragones o se lanzara a buscarlos. La contaba para que la gente comprendiera que el mundo es más grande y más aterrador de lo que pensamos, que hay lugares donde no ha pisado el pie humano desde la creación del mundo, y hay razones por las que esos lugares permanecen intactos, que el Señor en su sabiduría no solo creó corderos, sino también leones, no solo palomas, sino también halcones, no solo peces, sino también leviatanes, y que el hombre en su orgullo no debe pensar que es la corona de la creación y el dueño de la tierra. Hay quienes son más viejos, más fuertes y más peligrosos, y mientras los dejemos en paz, ellos nos dejarán en paz a nosotros. El monje que escribió estas palabras terminó el manuscrito con una oración y un sello. Luego lo escondió en el rincón más recóndito del archivo, debajo de otros documentos, con la esperanza de que nadie lo encontrara. Pero el tiempo revela todos los secretos, y 600 años después el manuscrito fue descubierto. Ahora se conserva en un museo de Cluj-Napoca, tras un cristal, con una placa en rumano e inglés. Una leyenda medieval sobre dragones. Los turistas la fotografían, leen la traducción y sonríen. ¿Qué fantasía tan extravagante tenían los hombres de la Edad Media? Dragones, reptiles que escupen fuego. Absurdo. Y en las montañas de los Cárpatos, en la grieta entre dos picos, en la oscuridad de los túneles que se adentran en las entrañas de la tierra, en algún lugar en lo profundo, algo respira. Lento, rítmico, 12 respiraciones por minuto. Duerme. Espera. Y cada varias décadas, cuando el hambre se vuelve demasiado fuerte, se despierta y sube a la superficie para comer. Encuentra rebaños de ovejas, ciervos y, a veces, grupos de personas descuidadas que se han adentrado donde no debían. Come hasta saciarse, vuelve a las profundidades y se duerme de nuevo. Los lugareños lo saben. No lo dicen en voz alta, no muestran a los turistas ciertos senderos, no cuentan viejas historias sobre cómo sus tatarabuelos se fueron a las montañas y no regresaron. Simplemente se santiguan al pasar por la zona del bosque que conduce a la meseta. Dejan pequeñas ofrendas al pie de la montaña, pan, carne, a veces una gallina viva atada a un poste. Una extraña tradición que explican a quienes preguntan como un tributo a los espíritus de los antepasados. No mencionan que esta tradición existe desde los tiempos paganos, cuando su pueblo llamaba a estos seres con otros nombres y les ofrecía sacrificios para que se mantuvieran saciados y no bajasen a los valles. Y a veces, en las heladas noches de invierno, cuando el aire es especialmente limpio y los sonidos se propagan lejos, los habitantes de los pueblos al pie de los Cárpatos lo oyen, un rugido lejano que resuena entre los picos de las montañas, bajo, vibrante, primitivo, un sonido que despierta en el alma humana un antiguo terror, grabado a nivel genético, el recuerdo de los tiempos en que los seres humanos eran presas y no cazadores, cuando en la oscuridad de las cuevas brillaban unos ojos y de esa oscuridad brotaba el fuego. Oyen ese sonido y cierran las ventanas, apagan las luces y se acuestan en la cama, tirando de las mantas hasta la barbilla, y rezan para que lo que vive en las montañas se quede allí, para que no baje, para que siga durmiendo muchos años más. Y para que esos necios de las grandes ciudades que vienen con cámaras y equipo de acampada escuchen alguna vez la advertencia y den media vuelta antes de que sea demasiado tarde. Pero los tontos rara vez escuchan, y cada año hay quienes se adentran en las montañas, ignorando las señales y las advertencias, y algunos de ellos no regresan.
Y los que regresan cambian. En sus ojos aparece algo, un conocimiento que es difícil de llevar. El conocimiento de que el mundo no es como lo describen los libros de texto, que la ciencia no lo sabe todo, que hay secretos que es mejor dejar sin revelar y puertas que es mejor no abrir. Los caballeros medievales juraron guardar silencio, pero uno de ellos rompió su promesa antes de morir. Un ingeniero soviético se suicidó, incapaz de vivir con lo que había visto. Las autoridades rumanas clasificaron la información como secreta, pero siempre hay filtraciones. La verdad siempre sale a la luz. La cuestión es si estamos preparados para escucharla, si estamos dispuestos a creer que los dragones son reales, que viven en cuevas profundas, en lugares donde no llega la luz del sol, que duermen la mayor parte del tiempo, pero se despiertan cuando tienen hambre, y que la única razón por la que la humanidad ha sobrevivido es porque hemos aprendido a mantenernos alejados de su territorio. Pero el territorio se está reduciendo. El hombre construye carreteras cada vez más lejos en las montañas, excava minas cada vez más profundas en la tierra, construye túneles a través de las cordilleras. Tarde o temprano nos topamos con lo que duerme en las profundidades. Y entonces tal vez comprenderemos por qué los antiguos construían templos en esos lugares, por qué tallaban advertencias en las piedras, por qué ofrecían sacrificios. No por superstición, sino por conocimiento, por saber que hay fuerzas más antiguas que nosotros, más peligrosas que nosotros, y que nuestra seguridad depende de que las dejemos en paz. El manuscrito del hermano Gerhard termina con una frase que ha perdido su significado en las traducciones, pero que en el latín original suena como un legado. El dragón vela en la oscuridad. No lo despiertes. Duerme mientras él duerme y reza para que su sueño sea largo.